Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, y seguimos con más iLíderes por 25. Olivier, la verdad, un gusto tenerte acá. Sabés que en este homenaje, porque estamos haciendo un homenaje en estos 25 años del digital commerce en la región, uno va entrevistando a los protagonistas que cuentan estos 25 años en primera persona, y yo lo voy desarrollando en tercera persona. Y primero, antes de empezar, ¿te imaginas que íbamos a hablar de 25 años? No. Que bueno, pasa rápido el tiempo. Además, yo me sumé a este ecosistema hace relativamente poco. Entonces, yo viví parte del ecosistema en Estados Unidos, en Amazon. Entonces, bueno, vamos a llegar ahí, pero no te lo imaginas. ¿Y cómo empezó el Olivier digital? En el caso mío, Spectrum 32K en quinto grado. Vos, ¿cómo empezaste tu primer contacto? No el de piloto escudería, viste que hablábamos recién de las escuderías karting, Fórmula 2 Sudamericana y demás. Eso es un tema de volumen, ¿no? De karting, estabilizar entre 50 y 100 pedidos día, depende del circuito. Fórmula 2 entre 200 y 500 y Fórmula 1 entre más de 1000. Pero antes de eso, ¿tuviste algún contacto con digital? La mía fue un Spectrum 32K, ¿el tuyo? Pero a qué edad? O sea, bueno. Yo a los 10 años. ¿Cuándo fue tu primer contacto? Tecnológica digital. Tecnológica, no sé, lo primero que se me viene a la mente es que cuando, no sé, de haber tenido 14 años, estaba recién partiendo internet y mi papá, que era muy tecnológico, nos dijo que vendiéramos nosotros hacíamos cosas en nuestra casa, lámparas. Entonces hicimos una primera página web así súper rudimentaria a los 14 años y empezamos a vender. ¿Pero vendiste? Sí. Bien ahí. Pero o sea, unos pioneros además, en el 99. Pero era así en el barrio, bueno, o sea, pero muy local, pero teníamos una página en HTML, bien todo, básico. Sí, y después logramos que tiendas nos compraran. Bueno, sos entonces uno de los pioneros en. No, pero después me alejé de eso, pero bueno. ¿Y cuál fue tu primera escudería karting o Fórmula 2 Sudamericana? ¿Dónde empezaste a que impactes o trabajes en digital? Ya en nuestro ecosistema. ¿Fue Amazon? ¿Dónde fue? No, yo creo que después, claro, mi primera... La primera pega, ¿no? La pega como más de logística y de e-commerce fue en Amazon. En Amazon en el 2014. Y a partir de ahí, ya que te quedaste en el ecosistema. Claro, porque ahí trabajaba en los centros de distribución de Amazon. Y ahí fue como un mundo nuevo y ahí vi básicamente, obviamente viniendo de Chile, vi como el futuro. Y entonces volví después de haber trabajado en Amazon en Estados Unidos y dije, esto es algo que obviamente estamos años luz en América Latina. Y ahí nació Blue Express. Blue Express lo compramos después. Okay. Después fue en el 2019. Okay. En el 2019 con un fondo de private equity, dado efectivamente lo que habíamos visto en Estados Unidos, parte del private equity se quería meter en la logística o en el e-commerce porque se está desarrollando. Yo traía toda esa visión y toda esa experiencia de Estados Unidos, de que en Chile había mucho por desarrollar, y ahí fue donde compramos Blue Express. Y ahí fue cuando empezamos a ver el ecosistema, una aceleración, y que después vino la pandemia y lo hiperaceleró. Pero si tenés que identificar en estos 25 años, ¿cuáles fueron los anabólicos, los momentos bisagra que vos decís, a partir de esto, de este momento, no sé, los eventos masivos de conveniencia, como los Cyber Day, a partir de esto el ecosistema se aceleró? Fue un punto que hizo cambiar las cosas, no sé, la era de los marketplaces, la era de las redes sociales, la era del mobile. ¿Cuáles fueron pero si quieres enfocarlo más para lo que es fulfillment, logística, operación, ¿cuáles fueron los momentos bisagra? O sea, de nuevo, yo llevo menos en el ecosistema de los 25 años, pero lo que yo vi en Estados Unidos fue efectivamente la conveniencia, todo ese boom de Amazon que yo lo veía en carne propia, ¿cierto? Lo veía en el día a día, tanto como trabajando adentro de Amazon como consumidor. Veía al final el flywheel de Jeff Bezos, que tenéis un surtido absolutamente infinito, tenéis precios extremadamente buenos y al final tenéis una experiencia de compra muy buena. Y es muy bueno ese concepto, porque ese flywheel
A pesar de que la servilleta esa es del 95, no sé si existe esa servilleta. Sí, ¿no? sí, bueno, en el día 2 de la capacitación, cuando entras a trabajar a Amazon, te la muestran y te lavan el cerebro en buena, que eso es lo que se está buscando. Pero creo que no sé si lo percibiste, pero recién ahora, en los últimos años, el resto empezó a ser el copycat. Sí. Es un benchmark, es decir, bueno, vamos a desarrollar el ecosistema a nivel de metro cuadrado, SKU, clientes, y cada uno empezó a desarrollar sus propios flywheel. Que lo tienen ustedes, por ejemplo, con Copec y con todo lo que están haciendo, que, by the way, es el caso de Copec altamente recomendable. Tengo pendiente todavía entrevistarlo a Tomás Lamurri sobre eso, ¿no? Va a decirle, vamos a hablar de Copec, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hemos hablado con Tomás de otras cosas, pero el ecosistema de lo que han armado, explicarlo así resumido, porque es muy interesante cómo, utilizando, si querés, un jugador no tradicional para el e-commerce, potencias algo que viene a resolver un dolor fuerte del digital, no solamente del e-commerce. O sea, lo que estamos haciendo nosotros con Copec y en el e-commerce de Chile es que nosotros creemos que la gente quiere conveniencia. Sí. Desde el punto de vista de la última milla. La gente quiere poder elegir si es que lo quiere ir a buscar a la casa, si es que quiere recibir los paquetes a la casa o los quiere ir a buscar a algún lado. Y en eso estamos convencidos, lo hemos visto en gran parte del mundo y entonces en eso estamos tratando de tener una red hoy día de 3.200 puntos. Que parte de eso son las eso Copec. es en Chile, que Son son claro. Solo en Chile. ¿Y Copec cuántos? Son 700. Son 700, 700 puntos. Copec es una gasolinera, para aquellos que no la conocen, una estación de servicio, ¿no? En otros países se llaman así, y que normalmente están muy bien ubicadas. Tú haces un mapa de calor donde está el e-commerce, sí. Y hay una Copec donde está rojo vivo, hay una Copec al centro, porque Copec pasa más o menos a nivel de Chile, pasa 1 millón de personas por las Copec, todos los días, 1 millón de transacciones. Y por lo tanto la idea siempre fue darle conveniencia a esas personas que compren online, que van a pasar por una Copec o por uno de estos 3.000 puntos, que vayan a buscar su paquete de e-commerce. Lo pueden ir a buscar, lo pueden ir a dejar si es un seller. Tenemos miles de sellers que en vez de ir a dejarlo a lo usa cualquiera de los marketplaces, lo usa como un medio más de logística, un medio más de logística para captación de paquetes. Y lo que es más obvio también es devolución. Entonces al final del día es como darle conveniencia, ¿sí? Y esto significa que los precios son más baratos, porque todos en el ecosistema queremos que las transacciones, para que este flywheel funcione, tiene que tener conveniencia desde el punto de vista de la última milla y tiene que ser más barato. Entonces, yo siempre soy muy provocador en estas entrevistas porque digo, sí, es barato, para algunos es más barato, pero creo que la conveniencia y la certidumbre es más importante que el precio. Estamos aprendiendo de eso los clientes acá, pero hay gente en Chile que efectivamente pone la conveniencia por sobre el precio, pero nosotros como ecosistema, nosotros también tenemos economías de escala al usar ese sistema, y entonces nosotros estamos dispuestos a traspasar esa economía de escala hacia el retail y hacia los clientes finales para que el ecosistema funcione mejor. Y eso beneficie porque el PNL no cierra, ¿sí? O sea, la realidad es que si no empezamos a optimizar la última milla y el marketing, que en el fondo también eso sirve como un modelo de adquisición de clientes, porque vos de repente estás en zona metropolitana de Santiago y con el servicio de Blue Express podés atender a todo el país, completo. Todo el país, pero yo creo que esto, lo que ha pasado en el mundo, es que esta conveniencia, darle alternativa a las entregas fuera de casa, hacen efectivamente que la última milla sea un 20-25% más barata. Es relevante. Y eso implica que hay mucha gente que hoy día puede bajar sus tickets promedio de venta a los clientes finales, o puede bajar el threshold de envío gratis, y entonces creo que con eso se colabora y se hace que el ecosistema funcione un poquito mejor. Y estamos hablando del segundo momentum que vos pensás que fue, por ejemplo, ¿qué fue o qué está pasando? Uno puede ser cualquier cosa, puede ser inteligencia artificial, puede ser, por ejemplo, para mí, en el tema de ecosistemas, otro que desarrolló un ecosistema muy potente, Mercado Libre, con Mercado Envíos, Mercado Pago. Eso levantó la vara en una forma que todos los demás tuvieron que encontrar Blues Express que empiezan a ayudarles a competir o poder brindar servicios similares. Yo creo que algo que está pasando ahora, y también lo veo en otras partes del mundo y que tiene que ver con logística, es todo el concepto de que nosotros ahora vamos a tener como una especie como control remoto de nuestros paquetes en nuestro celular. Sí, trazabilidad completa. Y va más allá que la trazabilidad. Okay. No es solo porque trazabilidad, yo creo que siempre hemos tenido buena o mala, pero ahora lo que va a empezar a pasar es que tú como usuario final tú vas a tener el control de tus paquetes en el celular.
Entonces tú vas a poder redireccionar tus paquetes, tú sin preguntarle a nadie de tu celular, tú vas a poder decir, se me atrasó el vuelo, no sé qué, tenía una... Entonces voy a poder con cambiar gestión, por eso, la mejor atención al cliente es la autogestión del cliente. Entonces hoy día lo que está pasando en el mundo es que todos los usuarios, y eso lo estamos proveyendo nosotros, ¿cierto? Hoy día uno tiene ese control remoto. Entonces si tú estás de vacaciones puedes pausar y yo te guardo el paquete por 5 días y tú me dices, volví, te lo entrego. Tú puedes decir, me fui a la playa. Entonces, tengo lo de 3 mañana, quiero que me entreguen a la playa. Y todo eso lo haces a través de esto. Después se va sofisticando, vas empezando a poner preferencias, ¿cierto? Los lunes yo trabajo en la oficina, los miércoles trabajo en la casa. Tenés como tu día prime, ¿no? Claro, entonces los miércoles quiero que me reciban, ¿no? Los lunes, y ahí el ecosistema logístico se empieza a conectar, porque ahí volvemos a lo que estábamos hablando antes. ¿Por qué eso no se podía hacer antes? Porque los lunes tú trabajas en la casa, tú trabajas en la oficina y no estás en la casa. Entonces necesitas que se lo dejen en algún lugar. Para eso necesitan miles de puntos, para que ese lugar esté al lado de tu casa. Sí, en el fondo estás eliminando las fricciones, ¿no? Eliminando las fricciones. ¿Y por qué eso le conviene al ecosistema? Es porque con eso estamos reduciendo las pérdidas de la venta no perdida. Hay muchos paquetes, yo lo veo, yo vivo en ese mundo de paquetes, un porcentaje de paquetes que no te encuentro, no, la dirección no está. Y eso impacta en el PNL. Y eso alguien lo paga. No, o sea, hoy día lo paga la oferta. Sí. Entonces, hoy día ese ruido que se genera en el ecosistema desde nuestro punto de vista logístico, que son ese 2% de paquetes que están constantemente dando vuelta, que después el marketplace o el seller termina por no vender porque lo devolvimos. Sí, una nota de crédito con una nota de crédito, eso se elimina porque yo le doy, los players como nosotros en el mundo le están empezando a dar el control al cliente final. Y eso creo que es una revolución que no mucha gente la está mirando, pero creo que va a ser fundamental para el ecosistema. Concuerdo totalmente. Y aparte va a ser más potente cada vez porque vamos a tener mayor colaboración entre jugadores. Exactamente. Entonces eso potencia mucho el ecosistema y creo que eso va a empujar el GMV fuertemente. Lo que hablábamos en la previa de ese programa que estamos lanzando, en la lista de comercio colaborativo, tiene este concepto, cómo aprovechar el comercio colaborativo, marketplace, retail media, super apps. Ustedes van hacia un rumbo de super apps, de poder facilitarle al consumidor el poder hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Sí, pero ahí ni siquiera nuestro concepto, nosotros no queremos ser la app, nosotros te damos el servicio, potenciar la app y white label, lo que sea, nosotros porque no queremos ser una app más, nosotros queremos dar esa herramienta, pero... Estar omnipresente. Claro, pero creo que son momentos en que se empieza a conectar el ecosistema. Nosotros llevamos 4 años teniendo esta red de puntos blue. Este es el ecosistema, esto de tener control remoto acá. Si no tienes una red, no sirve. Pero si tienes la red, tienes Copec, tienes esto, tienes los sellers, empieza a conectar. Y Olivier, el tercer momento, ya que tengo acá un homenaje, normalmente viste que viajo con los grandes, ¿no? Pero este es el chiquito, el grande está en la maleta ya. Los grandes están en la maleta, pero tengo un pequeño homenaje. El tercero, ¿cuál es tu tercer momento? O sea, yo creo que también está empezando a pasar, que es los lockers. Los lockers. Que lo veo mucho increíble, en China, ¿no? Impost, lo que vi en Polonia. Impost acaba de comprar otra empresa más en España hoy día. Yo no podía creer, estaba con Salustio ayer y Salustio me decía la cantidad que tiene de lockers en 24.000. 24.000 me pareció grosero. 24.000 solo en Polonia. Sí, solo en Polonia. No, me pareció grosero. En Europa ya tiene 50.000. Eso para que tengan en cuenta que Polonia es uno de los Silicon Valley del retail a nivel de innovación. Sí, pero con un PIB per cápita similar a Chile. Y es un buen benchmark que uno puede hacer hacia dónde podemos ir. Bueno, y ahí vamos, o sea, creo que los lockers, creo que el out of home delivery locker, creo que es una revolución que está pasando, nació más en Europa y en China. Creo que eso va a llegar y no sé, por ejemplo, el ejemplo de Polonia. Y ahí se va conectando todo el ecosistema. Polonia, al final del día, el ticket promedio de envío de e-commerce a todo Polonia next day es 1.500 pesos. Todo $1,5. Wow. Con $1,5 empiezan a nacer empiezan a ser posibles otros modelos de negocio. Por eso empiezan a aparecer la venta usada. Y el free shipping ya no es un dolor de cabeza. Ya no es un dolor de cabeza. Ahora, y lo que pasa es que empiezan a aparecer otros modelos de negocio, como la ropa usada, que puede ser una oportunidad como una amenaza para algunos retailers. Bueno, para que adaptarse. Bueno, este es oficialmente el Checo Pérez, el Ayrton Senna del Digital Commerce. Y para ir cerrando este podcast, si nos están escuchando en Spotify es un podcast, si nos están viendo es un video podcast. Si tenés que resumir en una frase estos 25 años que
ecosistema digital, que te salga de las entrañas del corazón. ¿Cuál es esa frase? Velocidad vertiginosa. Los últimos años. Bueno, si les pareció interesante esta entrevista para iLíderes por 25, miren los próximos capítulos que realmente no tienen desperdicio. Los protagonistas de nuestro ecosistema les comparten de primera fuente cómo dominar el pasado, cómo conocer el pasado para dominar el presente y estar preparados para surfear, montar los tsunamis que tenemos a futuro. Seguimos con más iLíderes por 25. Chau, chau. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.